800 1757. Presenta la nueva línea de cuidado facial que Pamela Gran Ultra Skin tiene para vos. Ya seguimos con la subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera, pero antes nos vamos al encuentro de nuevo de Lorena Abomio, porque sobrevivió al patinaje sobre hielo, incluso sobrevivieron los otros patinadores, eso es muy buena noticia, y lograron sacarla de allí y llevarla en compañía del coordinador de la Secretaría del Adulto Mayor, Leonel Molinelli, porque Uruguay se proyecta como ciudad amigable para los adultos mayores, incluso para los sobrevivientes del patinaje sobre hielo. Adelante, Lorena, por favor. Sí, Gerardo, ahora tengo que remontar lo que vimos hace algunos minutos, ¿no? Como tú decís, Montevideo está en camino de ser una ciudad amigable con el adulto mayor, y para eso vamos a conversar con el director de esta Secretaría de la Comuna Capitalina. Bueno, ¿qué significa que Montevideo está en camino de ser ciudad amigable para el adulto mayor? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, nosotros como ciudad integramos desde octubre del año pasado la Red Mundial de Ciudades Amigables. Son aquellas ciudades que tienen el proyecto, tienen la idea, tienen la convicción de ser una ciudad amigable. Hay otras ciudades que comenzaron hace bastante tiempo, Montevideo tiene unos pocos meses en esto, pero bueno, estamos en la parte inicial de ese proyecto, que es la parte de investigación, donde, entre otras cosas, se hace un relevamiento con las personas mayores, se intenta recoger cuál es la visión de la ciudad, de esta población, y bueno, ahí detectar fortalezas y debilidades, y bueno, y en un futuro, a partir del año que viene, hacer un plan para trabajar sobre esas debilidades que han sido detectadas desde este proyecto. Algunas debilidades ya han sido relevadas, ¿verdad?, en los informes que van a manejar en la tarde de hoy y que se vienen realizando desde hace tiempo. ¿Cuáles son las principales debilidades para el adulto mayor en la capital? Bien, en esta primera parte del proyecto trabajamos sobre 3 municipios, el A, el D y el G, digamos la zona oeste y noroeste de la ciudad, del departamento. Ahí se trabajó sobre múltiples ejes, ¿no? Desde movilidad, vivienda, salubridad, etcétera, etcétera. Cada uno de esos ejes tiene fortalezas y tiene debilidades, ¿sí? Y sobre esas debilidades lo que estamos haciendo ahora es, digamos, una sistematización para bajar a tierra cuáles fueron esas debilidades. Ahí hay de todo. En cada uno de esos ejes vamos a encontrar fortalezas y debilidades, y bueno, eso estamos ahora en estudio, ¿no? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con los rebajes de los cordones de las calles, pasamanos? No sé, pregunto. Sin duda, por ejemplo, en el tema de movilidad, el transporte público es una de las constantes que ha surgido. Somos conscientes de eso, ya no somos conscientes, pero bueno, ahora tenemos la información que, digamos, relevada, que es, digamos, que científica, que nos permite poder trabajar en cuáles son las zonas y cuáles son esos aspectos que nos obligan a nosotros a proyectar Montevideo, porque en realidad Montevideo, a nivel del Uruguay, es una de las ciudades que tiene mayor índice de personas mayores. El Uruguay en sí es una población envejecida, ¿no? Es uno de los departamentos, de uno de los países, el Uruguay, que tiene sin duda mayor envejecimiento de la población. Actualmente un 20% de la población de Uruguay es mayor de 60 años. Las proyecciones son que para el 2050 va a ser un 27%. Hay un gran proceso de urbanización en el mundo, pero en Uruguay en particular. Montevideo tiene el 99% de la población que vive en la ciudad, así que esto para nosotros es una herramienta más que necesaria para poder planificar el 2025 y el 2050. ¿Es viable, es posible? Esto debe requerir una inversión importante, ¿no? Y además también coordinar el trabajo de muchos actores, por ejemplo, el transporte público, que muchas veces es difícil plasmar cambios allí. Sin dudas, que esto es un desafío que no solamente involucra a la Intendencia de Montevideo, también involucra a otras unidades, a otras instituciones que trabajan en la materia, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, bueno, el MIDES, y otras dependencias que tienen que ver mucho con esas debilidades que han sido detectadas. Esto es un trabajo, digamos, que transversal de todo el Estado, que bueno, que hay que hacer un plan a corto y a mediano plazo para trabajar en esos aspectos. Esta tarde, a las 16, en un ratito nada más, el intendente va a hacer esta presentación de la participación de Montevideo en esta red internacional, ¿verdad? Exactamente. Y vamos a quedar armado el plan. Exacto. Vamos a hacer la presentación de esta primera parte del informe de estos 3 municipios. En octubre o noviembre presentaremos el informe final y
a partir de ahí trabajaremos en un plan, por lo menos para este periodo de gobierno y el día siguiente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, así que en un rato nada más se van a presentar estos primeros resultados que de alguna manera les adelantábamos aquí. Me despido por ahora, les digo hasta el lunes. Que pasen bien. Muy bien, muchas gracias, Lorena. Volvemos a hablar con Ana Olivera. Estábamos hablando sobre los refugios, la gente que pasa en las calles, las posibilidades de atenderlos con la demanda, además, para un organismo público dedicado a las políticas sociales, de que algún tipo de situación vinculada a patologías prácticamente los obliga a tener una política focalizada casi que persona a persona, ¿no? Es que en realidad son personas, sabemos cómo se llaman, sabemos cómo ubicarlos, y en muchos casos no somos los únicos que trabajamos con ellos. Por eso yo hacía mención al trabajo que hace la Secretaría Nacional de Drogas, a algunas intervenciones que hacemos en conjunto con ACE. También en estos días se hablaba de una persona, decir que había sido, que mediante una orden judicial había sido internada en el Semboá porque entendíamos que corría riesgo su vida. No son tan frecuentes estas situaciones, pero no es la situación. Entonces, justamente tenemos una articulación con la Dirección Nacional del Liberado, con el INAU, con la Secretaría de Drogas, con la Intendencia de Montevideo, por esto que decíamos al inicio, que básicamente y mayoritariamente es un tema que se da a la mayor cantidad en Montevideo, es decir, pero que significa también pensar juntos, pensar en la prevención, pensar en que podemos evitar que haya personas que están privados de libertad, que están en amparo en las instituciones, que vayan a la calle, y tenemos que abordar con fuerza el tema de aquellos que tienen, como yo le decía hoy, patologías psiquiátricas asociadas, variadas, no una sola. También, obviamente que se trata del espacio público, de organismos públicos, aparece un componente de tipo político, bueno, en el buen sentido, pero obviamente con diagnóstico distinto. Dice, bueno, a ver, llevamos 15, no sé cuántos años de crecimiento, ha aumentado el salario real, todos los indicadores. ¿Cómo es posible que haya más gente en la calle? Esa es el primer dato que a la gente no le cierra, ¿no? Efectivamente, sobre esto se habla, inclusive cuando Marina, la ministra, habló de la duplicación, muchos hablaron de 3.000 indigentes, cuando en realidad ni indigentes ni 3.000. Lo que se había duplicado era la cantidad de lugares para las personas que durante el resto del año no van al refugio, pero cuando llega el invierno sí van al refugio. Justamente toda la explicación que di con anterioridad da muestra que esto no es un problema que está vinculado ni con el crecimiento económico, ni con el desempleo, ni con... Más allá que hay algunos casos en que sí, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos que este tema está vinculado con rupturas familiares asociadas al consumo, cuando estamos hablando de una cantidad bastante importante de personas que vienen de la privación de libertad, es decir, estamos hablando de otro tema y no necesariamente por eso ni de la indigencia ni de la pobreza por ingresos. No quiere decir que hoy tengan ingresos que les permitan, por la vida que llevan, alquilar una casa, porque no podrían sostenerlo en la situación en la que hoy están. Trabajamos, como yo decía inicialmente, para no acostumbrarnos, por eso no solamente trabajamos en los centros, porque el centro también es una cosa muy importante. Yo olvidé decir algo, el año pasado nosotros hablamos que el día de la fotografía del censo había 1.095 personas durmiendo en el refugio. Pero el año pasado pasaron por los refugios cerca de 4.000 personas. O sea que también hay personas y personas distintas. Digo porque siempre es con nombre y apellido. Personas que no siempre necesitan ir al refugio, es decir, que a veces se pueden resolver en una pensión. Exactamente. Entonces, ¿qué se trabaja en el centro con las personas? Justamente se trabaja la posibilidad de, en algún caso, porque tiene una discapacidad, que acceda a la pensión por discapacidad, que acceda a la pensión a la vejez, pero también se trabaja desde los equipos técnicos
que trabajan con mucho cariño, ¿eh? Hay que trabajar con 50 personas, es decir, cada uno con este tipo de situaciones complejas, ¿verdad? Es decir, el abordaje del tema familiar, también el abordaje del tema capacitación o trabajo. Y ahí a veces nos hemos encontrado, y esto lo hemos conversado en la intercalle con la gente del Instituto Nacional de Formación y Empleo, en relación a que el prejuicio impide que estas personas tengan mejores posibilidades de trabajo, es decir, de la inserción en el trabajo formal. Yo le decía a un dirigente de fabricantes de pastas, porque nosotros vulgarmente ellos se llaman a sí mismos los pasteros, y es una manera terrible hoy de decirse, sí, la verdad. Pero que ellos eran buenos candidatos para darnos una mano con este tema. Mirá. Porque ellos, cuando hicimos, ¿se acuerda aquel trabajo desde la Intendencia de Montevideo con las mujeres carreras clasificadoras de residuos? Ellos creyeron, dudaron al principio de que podía darse la inclusión en el mundo del trabajo formal. Posibilitaron la capacitación de 20 y hay 16 hoy que atienden al público en fábricas de pastas. Entonces, se puede. Si uno no trabaja pensando que se puede claro, y baja los brazos, entonces... Sí, cuidado con el prejuicio y claro... Y entonces, sí, efectivamente hay mucha gente, hay gente que ha formado cooperativas sociales que realizan artesanía en cuero, hay otros que se han capacitado en tema de la construcción. Y yo le quiero contar un caso bien importante para la sociedad uruguaya, que es esto de creer. Antes de ayer se inauguró el Café del MAPI, del Museo de Arte Precolombino. Y el director del MAPI, Facundo Almeida, homenajeó a los trabajadores y trabajadoras de Uruguay Trabaja. Es el 5º año que los trabajadores, usted sabe que es ese programa del MIDES, que para este año se anotaron 19.000 personas, para 3.000 puestos de trabajo. Bueno, pero hace 5 años que cuando se realiza la nueva edición de Uruguay Trabaja, uno de los lugares donde trabajan es en el MAPI. Es decir, hay 5 lugares distintos, inclusive ese mosaico fantástico que está frente al museo donde está el estacionamiento, que fue hecho por la gente de Uruguay Trabaja. Bueno, en Uruguay Trabaja del MAPI hay personas que viven en los refugios. Entonces, sí, eso es lo que dice que se puede. Ana Olivera, gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a usted. Y a ustedes por estar allí, que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos la semana próxima. Chau. Presentó Dedicar, tu acompañante ideal. Consulta nuestros planes súper convenientes. Presentó nueva línea de cuidado facial Pamela Gran Ultra Skin. Seguinos en Facebook.